Sean bendecidos el día de hoy, amados. Que la gracia del Padre sea sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor y a la instrucción y a la declaración de las verdades eternas que no tan solamente nos edifican, sino que también nos empoderan en esas verdades que fueron destinadas para este tiempo, para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos en el discipulado que hemos tenido durante estos últimos 2 años, edificando el carácter del Hijo, vamos a ver el día de hoy la prueba de nuestras obras, ¿no? La prueba de nuestras obras. Porque toda obra en nuestra vida va a ser probada. Cual sea esta, vamos a ser probados, vamos a ser analizados a la luz de la palabra, a la luz de las intenciones, de las motivaciones, de la conciencia con la cual hemos hecho las cosas, ¿no? Dios, a través de su palabra, siempre ha sido riguroso con nosotros. Y cuando hablo de riguroso, no quiero decir que Dios ha sido, en el contexto de padre, solamente el padre que exhorta vehementemente, sino que siempre lo hace con mucho amor, con mucha ternura, porque nuestro Dios es un Dios que nos exhorta con ternura y que cuando debe poner énfasis en situaciones que no están alineadas a su eterno propósito, porque recuerde aquí que hace unos meses atrás, 2 meses atrás, yo hablé acerca del eterno propósito. Lo más importante en esto es el eterno propósito y usted es parte de la expresión de ese eterno propósito. Y como es parte de la expresión de dar a conocer el eterno propósito, Dios va a cuidar de tal manera su vida que el eterno propósito va a tener la relevancia y la preeminencia siempre en lo que Él desea hacer. Más allá de que usted va a ser destacado por ser usado en ese propósito eterno. Pero Dios tiene cuidado de que el propósito eterno no sea distorsionado, que el propósito eterno no sea manipulado, que el propósito eterno no deje de ser el centro de la vida de la iglesia. Para eso hemos sido llamados. Y en medio de un mundo que va a probar con fuego cada una de nuestras obras, el mundo la va a probar, hermano. Estamos en un tiempo donde vamos a ser probados de una forma distinta de lo que fue la iglesia antigua, claro que sí, de una forma diferente, claro que sí. Vamos a ser analizados y examinados a la luz de muchas situaciones que van a caracterizar el nivel, la altura, la madurez y todo lo que implica e involucra un crecimiento maduro, pleno, sostenido en el tiempo. Y nosotros debemos entender que nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento sostenido en el tiempo. No crecer en parte, sino que ir creciendo sistemáticamente hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces, todo lo que se nos conceda a nosotros va a ser probado, absolutamente todo. Todo va a ser probado. Todo aquello para lo cual tú te prepares en la vida va a ser probado. Por lo tanto, tenemos que ver cómo edificar tu carácter para que cuando todo aquello sea probado, tú salgas no tan solamente victorioso, sino que en lo posible salir ileso de situaciones que a otros los dañan. Hay personas que salen victoriosas de muchas situaciones, pero salen muy dañadas, heridas de ciertas situaciones. Entonces tú no tan solamente tienes que salir victorioso, tú tienes que salir ileso. Hay personas que tienen victoria, pero han dejado profundas huellas en su vida. Por lo tanto, ninguna persona que es rescatada del fuego no sale sin una herida, ¿o no? Toda persona que es rescatada de un incendio, siempre lo que valoran es que los órganos vitales están bien. Pero si tú lo miras por fuera, lo más probable es que haya sido tocado o alcanzado por algunas situaciones. Por lo tanto,
lo que tú hayas edificado va a ser probado por el fuego. Claro que sí. Y no puedo no exhortarte a que te prepares para esto. Por lo tanto, todo aquello que sea puesto en preeminencia al propósito, Dios lo va a remover. Dios va a remover todo aquello que estorba el propósito eterno en tu vida. Entonces, si tú no lo haces de tu voluntad, va a ser más doloroso si Él lo hace y lo arranca por causa del propósito y por causa de que tú eres un instrumento en medio de todo esto, de su propósito. Entonces, vamos a ser probados en esto. Y vamos a ser probados rigurosamente, porque el que es probado rigurosamente está preparado para los más altos cargos espirituales que Dios tiene agendado para su pueblo, para su iglesia. Así que ¿cuántos quieren ser rigurosamente testeados, medidos, ¿no? Recuérdate que la iglesia no es un lugar para personas pusilánimes, miedosas, cobardes. Esto es para valientes, ¿no? La iglesia primera fue edificada con hombres y mujeres valientes que nos dieron la enseñanza de cómo enfrentaban sus problemáticas, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy cómo vamos edificando esta vida, cómo vamos edificando nuestra vida en este carácter maduro, en este carácter donde no somos llevados por ningún viento de doctrina, de enseñanza, ni de motivaciones, ni de nada que no corresponda a exaltar, posicionar y magnificar el propósito eterno. Recuerde que la iglesia como es un cuerpo, esto no depende de una persona, depende de todos. Amén. No, esto no está situado en una persona. Depende de todos nosotros. Y esto es tan importante que dependa de todos nosotros porque eso me hace codependiente de ti y tú te haces codependiente de mí. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros nos desestimemos, sino que nos estimemos en la gracia que ha sido caracterizada en nosotros. Amén. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, dile, más vale que me ames, porque si no vas a tener un problema si no estás alineado conmigo, ¿no? Vas a tener una carencia. Por eso tenemos que estar alineados el uno al otro. No podemos prescindir de nuestro hermano. No podemos prescindir de lo que Dios nos ha dado en gracia. Y debemos aprender a estimar las gracias. Y en esto es cuando tú vas a valorarlo en el tiempo, vas a valorar estas cosas. Lo más probable es que nosotros seamos personas muy poco expresivas en algunas situaciones. De hecho, el chileno no es tan expresivo. Tiene más la tendencia a ser un poco huraño, ¿no? Entonces nosotros debemos ser expresivos. La iglesia de nuestra nación tiene que aprender a ser una iglesia expresiva, una iglesia que exprese el carácter de Cristo. Tierna, condescendiente no con la maldad, sino con la necesidad que hay en la persona que es mala, que no entiende los principios de Dios. Porque una cosa es ser condescendiente con el que hace lo malo, que con la necesidad que tiene el malo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Usted tiene que aprender a hacer esas diferencias. Porque usted al malo no lo puede erradicar. Usted al malo no lo puede cortar. Dios lo tiene ahí con un propósito. Y eso es para probar su amor, su perseverancia, su benignidad. Usted tiene que aprender aquello. No es fácil para la iglesia, no ha sido fácil. Jamás para la iglesia del antiguo pacto y la del primer pacto, o sea, la del antiguo pacto y la del pacto renovado, para ninguna de las dos fue fácil lidiar con personas que en el fondo permitieron esas personas ilustrar lo que estaba en el carácter de aquellas personas que tuvieron que enfrentar situaciones difíciles. Entonces, el día de hoy voy a leer una lectura de Daniel, capítulo 3, porque ahí vamos a basar la enseñanza del día de hoy y después, lógicamente, vamos a expresar todas las demás citas bíblicas del Nuevo Testamento, para que se entienda, ¿no?
del pacto renovado. Y 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13, que tiene que ver conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. ¿Qué va a revelar tu obra? El fuego. El fuego. El fuego lo prueba todo, absolutamente todo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Nosotros los seres humanos no somos personas dadas a que nos prueben, ¿no? ¿A quién le gusta que lo prueben? A los jóvenes les gustan las pruebas, ¿no? Se ponen todos tiritones, se ponen todos, se ponen problemáticos, no quieren que les hablen porque están estudiando, que los interrumpan, porque están concentrados, ¿no? Y le dicen a la mamá, mamá, por favor, amarre a esos niños que me estorban para que yo pueda estudiar. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque toda persona que va a vivir un proceso de prueba necesita claridad, necesita estar bien preparada en la vida. Y vamos a ver Daniel capítulo 3, ahí vamos a situar nuestra enseñanza el día de hoy. Daniel capítulo 3 del 1 al 30. Va a ser un poco extensa la lectura de la palabra, pero va a ser necesaria para poder entender la magnitud de las cosas que quiero hablar el día de hoy en esta mañana. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. Recuerde que en el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerda que había una estatua grande, altísima? Y Daniel le interpreta el sueño. Claro, y cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, y Nabucodonosor sabe que él es esa estatua grande, imponente, se le ocurre hacer una. En vez de haber sacado él la enseñanza de lo que significaba, que Dios le había dado grandeza, que le había hecho Señor de Señor y todo aquello, no se le ocurrió nada mejor que hacer una estatua. Y en el capítulo 3 está graficado esto, ¿no? Entonces el capítulo 2, usted lea el capítulo 2 en casa para que después pueda entender más profundamente esto, pero vamos a leer solamente el capítulo 3 el día de hoy. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sápatras eran los gobernadores, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, él mandó a toda la plana mayor del imperio que vinieran a todos los más imponentes, importantes personajes públicos, políticos, de todos los estratos de gobierno. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Imagínese usted estar en una estatua que mide aproximadamente 10 metros, imponente, de oro puro, brillante, refulgente al sol. Esa estatua tiene que haber estado pulida al máximo. El esplendor y la gloria de esa estatua graficaba su persona, ¿no? Seguramente Nabucodonosor la miraba así. Imagínense usted todos los que estaban en ese lugar. Y estaban en pie delante de la estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz:
mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, todos aquellos que estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bueno, estos instrumentos de música, cuando aparecen instrumentos de música, no podemos evitar no irnos hacia atrás. Ezequiel, ¿cierto? Donde en el día de la creación del ángel, ¿cierto? Del ángel con más alto cargo en el cielo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que en el día de su creación, ¿cierto? Todos los tambores, las flautas y todo aquello fue estimado para que sonasen, ¿cierto? Y Lucifer fue creado y todo el cielo se alegró por su hermosura, por su sabiduría. Esto tiene que ver mucho con esto, ¿no? El esplendor, la belleza y el esplendor a algunas personas se les sube a la cabeza, ¿no? Y a Nabucodonosor fue uno de esos. Tenía el síndrome de Lucifer, ¿no? No más escuchó que la flauta, los instrumentos tocaron para él y se creyó que era el centro de todo el universo. Nabucodonosor era el mismo, ¿no? Que al oír el son de la bocina y de la flauta, ¿cierto? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mire, lo primero que quiero que usted aprenda aquí. Recuerde que nosotros el pueblo de Dios, somos un pueblo en medio de los pueblos. Nunca se olvide esa frase. Nosotros somos un pueblo en medio de los pueblos. Y nosotros como ese pueblo tenemos nuestra constitución, que es la palabra de Dios, tenemos las normas, los principios, las leyes, los estatutos que nos rigen. Y si bien es cierto, Dios nos manda a obedecer todo lo que está establecido en la tierra, todo aquello que confronte o me haga transar, negociar, y todo lo que Dios me ha instruido que cumpla con respecto a su persona, hasta ahí llega mi obediencia a este sistema. ¿Ok? Hasta ahí llega. Usted tiene que obedecer a este sistema y tiene que ceñirse a este sistema. Pero cuando este sistema quiere violar la voluntad, su voluntad de obedecer y honrar a Dios, hasta ahí llega la obediencia a este sistema. Usted debe obedecer en todo este sistema, hasta que este no confronta los principios más altísimos que la palabra de Dios a nosotros nos demanda cumplir. Amén. Y vamos a ver por qué. Esto lo estoy diciendo antes de que lo explique. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué cree usted que los acusaron? Si usted lee el capítulo anterior, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque le voy a adelantar solamente. En el capítulo anterior, cuando Nabucodonosor le es interpretado el sueño le es interpretado, ¿qué sucede? Sucede que él honró a Daniel y lo puso en lugares de preeminencia. Y Daniel honró a sus amigos y le dijo a Nabucodonosor: yo tengo 3 amigos que son íntegros, leales, fieles, inteligentes, sabios. Y Nabucodonosor dijo: ponle en los cargos más altos. Entonces, los habitantes de Babilonia se dieron cuenta que los judíos estaban ocupando lugares de privilegio. Y eso no les gustó. Entonces, amado, tú y yo, que tenemos leyes más altísimas que este sistema y donde no vamos a negociar nada, la gente va a andar buscando la forma de derribarte del lugar de privilegio donde Dios te ha puesto. Pero recuerda esto, no negocies, porque fuiste puesto ahí por tu integridad, por lo tanto en ese lugar no puedes negociar tu integridad.
Es mejor que pierdas cualquier cosa, menos tu integridad. Tú puedes conseguir un nuevo trabajo, puedes conseguir una nueva asignación, puedes conseguir cualquier cosa. Lo que no vas a volver a reintegrar en tu vida, si lo negocias, es tu integridad. El día que alguien te vea que negocias la integridad de tu vida, nunca más van a creer en ti. Ese es un recurso que no todos te dan la oportunidad de volver a posicionarte en el mismo lugar. Amén. Entonces, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive, ¿no? Esas palabras me parecen medias salameras, ¿no? Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio. Mire, repetían todo el proselitismo, ¿no? Para poder levantar el ego de Nabucodonosor, ¿no? Del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el horno. Mire, y mire lo que dicen. Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Miren, el capítulo 2, al final del capítulo 2, él mismo está diciendo: no hay otro Dios como el tuyo. Pero nomás al poco andar se le olvidaron estas declaraciones, porque las personas que no tienen compromisos serios, establecidos en su corazón, solamente aluden a temas circunstanciales, ¿no? No son personas formadas por dentro. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire cómo estaba aquí el hombre estaba aquí embriagado de su ego, ¿no? Porque este hombre estaba embriagado de su egocentrismo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Que me gustan esas palabras, hermano. Mira, no voy a gastar palabras contigo, Nabucodonosor. Así, o sea, en pocas palabras es esto, ¿no? Es esa frase. Se la estoy actualizando para que usted vea la performance, la forma en la cual ellos responden. Concertados los tres porque tenían un solo pensamiento. Por eso los puse como un ejemplo de iglesia, ¿no? Los puse como un ejemplo de iglesia porque están concertados en un pensamiento. Están siendo el valor del uno. Aquí, si tú tiras a uno a un lugar, nos vamos los tres. Amén. Así debe ser la iglesia. La unicidad, el ser uno en todo. Más en estos tiempos críticos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira, no vamos a gastar palabra en algo que ya tú sabes, ¿no? He aquí nuestro Dios a quien servimos. Mire, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Y se lo enfatizan. A quien servimos, servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Punto. Ahora, por si a él le quedaba la duda, si ellos
Si ellos iban a llegar hasta el final, porque usted tiene que entender el contexto de esta. No es que ellos están apelando a un plan B con la siguiente declaración. Escuche bien aquí. Cuando ellos dicen, he aquí nuestro Dios quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Punto. Está diciendo, le está declarando y confirmando que ellos están confiando en su Dios. Y después agregan, y si no, porque aquí primero están hablando de Dios, Él nos va a librar. Ahora, si esto no fuera así, porque en su propósito está que nosotros muramos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Te queda claro? Que ya sea que Dios nos libre o no nos libre, igual no adoramos. ¿Estamos claros en esto? A esto yo le llamo, hermano, no tan solamente convicción. Estos hombres estaban vendidos a la causa de Cristo. Ellos no iban a volver atrás. ¿Tú sabes lo que implica ver un horno de fuego y que te vaya a chicharrar como un chicharrón ahí? ¿Tú sabes lo que implica eso? Pues estos hombres estaban tan determinados, hermano. Amados, estos jóvenes eran jóvenes. Estos jóvenes no tenían problemas de amor. Estos hombres no estaban preocupados de la niñita, que de esto. No, estos hombres estaban ocupados en los altos cargos espirituales que Dios les había agendado a ellos. Por eso los tomo como ejemplo para nuestra juventud aquí. Estos chicos no andaban buscando ni mirando niñitas, oye, a ver, ¿a cuál puedo casar hoy día? O las niñas, no. Estos hombres estaban destinados a servir y a honrar a Dios sin dejarse distraer de nada. Y ojo, Sadrac, Mesach y Abednego estaban en lo más opulento de las riquezas de Babilonia. Y ni aún ese lugar a ellos les hizo negociar lo que ellos representaban. Por eso, padres, ustedes que son padres, juntamente conmigo, seamos rigurosos con nuestros hijos. Rigurosos, ¿saben por qué? Porque la causa eterna que va a ser delegada sobre ellos no admite jóvenes que anden preocupados ni que estén enfrascados en situaciones que son temporales. La causa eterna es más importante que todo esto. Por eso usted, que es padre como yo, sea riguroso, aunque sus hijos lo odien. Porque tarde o temprano les van a agradecer el que usted haya sido riguroso. Usted permanezca en su posición de padre, las madres permanezcan en su posición de madre, sean rigurosas, porque la causa a la cual han sido llamados nuestros hijos es una causa que no se puede negociar. Y el día que usted la negocie, porque usted le quiere dar cierto relax a sus hijos, usted se va a tener que hacer cargo de aquello. Yo prefiero que mi hijo me odie hoy, pero me ame mañana. Cuando él crezca y diga, papá, en verdad, tus consejos siempre fueron para esto, para lo que hoy estoy viviendo. Soy el resultado y estoy en el lugar donde tú fuiste riguroso en decirme que no podía estar ahí porque estaba agendado esto en la eternidad para mí. Amén. Amén. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana? Nuestros hijos no pueden ser negociados con nada ni con nadie en este mundo. Usted pierda amistades, familia si es necesario, pero no pierda a sus hijos. Necesitamos ser rigurosos en esto, en este tiempo presente. Entonces Nabucodonosor, como su ego había sido muy dañado ese día, lo habían confrontado 3 judíos, que él mismo promovió, que él mismo los puso en lugares altísimos de representación, su ego quedó pisoteado. Porque él les dijo anteriormente, ¿y qué Dios es el que les podrá librar de mi mano? No, cuando tú le dices a un hombre, mira, me interesa bien poco quién tú eres.
Pero entre Dios y tú sabes en el lugar que estás. Amén. Entonces el día que usted tenga que confrontar quién es usted para Dios y quién es Dios para usted, usted dígale a cualquier persona, mira, ni siquiera intentes ponerme entre tú y Dios, porque tú ya sabes la respuesta que yo te voy a dar. Amén. Así tenemos que ser nosotros los seres humanos, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para venir a las gloriosas, manifiestas, potentes y sobrenaturales propósitos que el Padre ha agendado en la eternidad para que nosotros andemos en ellos y seamos así la proyección en este tiempo presente de aquellas grandes y manifiestas y gloriosas planificaciones de Dios para nosotros. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Uy, cierro los ojos así, puedo mirar así como se llenó de... Tiene que haberle salido humo por los oídos y por las narices así. Como esas caricaturas. Porque mire lo que dice aquí. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se demudó el aspecto de su rostro. Este hombre tiene que haber quedado, Dios mío. Contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, el hombre quería darle una buena lección a estos judíos que le estaban haciendo pasar un muy mal rato. Le estaban haciendo pasar un muy mal rato. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. O sea, fueron echados bien ordenaditos. No le quitaron ni el turbante, con gorro y todo se fueron para adentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. O sea, los hombres lo único que lograron hacer fue los tiraron adentro y los otros quedaron ahí postrados en el camino porque el horno estaba tan caliente que el único gesto que hicieron fue tirarlo y ahí quedaron quemados en la entrada del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Porque estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cómo llegó él a esta reflexión que el cuarto era parecido a hijo de los dioses? ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo él concluyó de que el cuarto porque él conoció a los 3 que habían echado adentro, pero hay otro que es semejante a hijo de los dioses? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, mire, aquí vean al débil, al que se creía fuerte, pero aquí ustedes ven al hombre que se tiene que rendir ante la evidencia de un Dios glorioso, manifiesto y poderoso. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervo del Dios Altísimo. Y anteriormente nos había dicho que no había Dios como los de él. Y aquí dice, siervo, o sea, el hombre sufre de amnesia, ¿o no? Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte de la predicación, voy a hablar acerca de aquello. Pero aquí tú puedes ver que Nabucodonosor sufría de amnesia. Claro que fue muy temporal porque Dios le dio una gran lección. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Poderoso está. ¿Qué era lo que yo te dije antes?
¿cierto? Tú puedes salir victorioso, pero ser en verdad más que victorioso es ser victorioso sin salir sin ningún daño. Eso es ser más que victorioso. Porque hay algunos que son victoriosos porque tú los ves y dices, amado, ¿cómo está tu lucha? Aquí salimos victoriosos, un poco magullado, con algunas marcas en el cuerpo, pero victorioso al fin y al cabo. La Biblia dice que somos más que vencedores. Estos hombres eran más que vencedores. Ni olor a humo había en sus ropas, amado. Dice entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Buena ley, ¿eh? Con eso, ¿quién se iba a atrever de nuevo? ¿Ah? Él se estaba poniendo una demanda él mismo aquí, ¿no? Pobre de aquel. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en un basural, muladar, dice ahí, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Bien, extensa la escritura, pero necesaria para lo que quiero compartirles hoy, ¿eh? Amén. ¿Cuántos quieren entonces ser probados el día de hoy? Después de esta lectura, ¿no? Vamos, usted tiene que, vengan las pruebas, venga el fuego. Todavía no salen ni de la cantera, dice, Panchito dice, todavía no salimos ni de la cantera y vamos entonces. Pero bueno, tengo esperanza de que Dios lo va, a usted y a mí nos va a promover a asignaciones mayores. Porque mire, la Biblia dice que después de este fuego de prueba, ellos ya eran importantes, pero el último texto dice, entonces el rey engrandeció, si ya eran grandes en Babilonia. Un fuego de prueba siempre trae un engrandecimiento adicional. Amén. Ninguna prueba en sí mismo no contiene una recompensa. Todo fuego de prueba trae una recompensa. La prueba de nuestras obras. ¿Cuál fue la obra de Sadrach, Mesach y Abed-nego? No negociaron lo que ellos creían. No negociaron en lo que ellos confiaban. No negociaron lo que ellos eran. La naturaleza de sus actos y de su verbalización hacia Dios no la transaron jamás. Entonces, si hubo algo que sostuvo la iglesia temprana y también esta, que era la figura de lo que iba a ser lo que iba a dar a luz Dios en Hechos capítulo 1, en el antiguo pacto, ya Dios mostraba la gracia que se tenía que manifestar. La gracia que vendría ya estaba siendo manifestada. Ya Dios venía probando a ese pueblo que iba a destacar. Por eso es importante que usted recuerde esto. Nosotros hoy somos un pueblo de Dios y somos un pueblo en medio de los pueblos. Usted no se olvide de eso. Porque Daniel era parte de un pueblo en medio de los pueblos de Babilonia. Y estos tres hombres, incluido Daniel, que no aparece aquí, él es probado en otra instancia, incluido Daniel, estos hombres fueron hombres que fueron llevados al límite de la expresión y de la defensa de su fe. Usted va a ser llevado al límite de aquello. Por lo tanto, prepárese. Prepárese porque usted va a ser llevado al límite de su fe. Usted va a ser llevado al límite de cómo usted va a tener que actuar en los momentos donde va a tener que pasar la prueba de fuego. Usted va a tener que prepararse para aquello. Por lo tanto, hermano, si usted está lidiando con menudencias hogareñas, usted no sabe lo que le viene. Amén.
Así que mientras usted lidie en casa con situaciones que usted no puede corregir, prepárese, porque cuando pueda superar y tenga su hogar estable, pleno, alineado, balanceado en Dios, entonces Dios le va a decir, esté bien, ok, lograste estar en gobierno en tu hogar, bueno, ahora te voy a proyectar hacia afuera y ahora vienen otro tipo de proyecciones, pruebas y demás. Porque esa es la vida de proyección que a usted Dios le va a dar en su asignación laboral, en su asignación, en cualquier lugar donde usted esté, sea parte de cualquier organismo de este mundo, Dios lo va a probar. A ellos los probó estando en lugares de gobierno, siendo gobernadores de provincias. Ellos fueron probados, porque usted va a ser probado. La prueba de nuestra vida es constante. Vamos a ser testeados, medidos constantemente. Y usted lo necesita. Pero usted necesita saber hoy cómo va a responder aquello. ¿Usted cree, amado, que Sadrach, Mesach y Abednego estaban improvisando una conversación con Nabucodonosor? No, ellos sabían que estaban en un lugar donde en cualquier momento se levantaba la prueba de fuego. Ellos lo sabían. ¿Ustedes creen que Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes creen que ellos no veían las miradas de los demás? ¿Usted cree que no veían las miradas, los sarcasmos y todo aquello porque ellos ocupaban lugares de preeminencia? Claro que sí. Seguramente ellos pensaban, esto nos van a hacer una trampita en algún lugar, esto nos van a poner una trampa. Pero como ellos eran personas que ya estaban preparadas, estaban hechas por dentro y por fuera, y fue probado aquello. Entonces, si hubo algo que sostuvo la iglesia temprana y también está, a pesar de la persecución y amenazas aún en su contra, fue la perseverancia en sus principios de fe y el ser compromisarios, vendidos a la causa eterna de Cristo. Estos hombres, hermanos, no tan solamente estaban comprometidos, estaban vendidos a una causa. Yo de aquí no me muevo. De aquí me muevo. En un cajón me sacas de aquí, pero aquí no me sacas de otra forma. Eso fue lo que dijo Daniel. De aquí tú me sacas en un cajón. Eso fue lo que dijo cuando le tiraron a los fosos de los leones. Cuando a estos 3 los tiraron al horno de fuego, miren, nos sacas con una pala, juntando la ceniza y me entierres. Pero de aquí yo no salgo de lo que Dios me ha hecho creer. Amén. Entonces, para perseverar en el propósito, se necesita tener fe y convicción de que con la gracia de Dios a nuestro favor tendremos el resultado expectado por Cristo. ¿Cuál crees tú que era la expectación que tenía Dios de estos 3 hombres? Voy a ver a mis hijos cómo le dan una lección a este rey soberbio, carnal e iluso. Y estos 3 varones le dieron. ¿Y por qué le dieron una lección? ¿No? Porque ellos tenían una sustancia, tenían una convicción que se encargaba de comunicar que eran portadores, ellos ya eran portadores de la naturaleza divina. Esos hombres ya eran portadores de una naturaleza divina, hermano. Esos hombres estaban muertos a la causa de Cristo. En ese tiempo Cristo no estaba, era solamente promesa, pero ellos estaban vendidos. Estos hombres ya habían muerto y resucitado en Dios ya que rato. O sea, un hombre con el valor para pararse delante de un emperador y ver el lugar donde iban a ser destinados. Estos hombres estaban muertos, hermano. Estos hombres estaban muertos por la causa. Estaban vendidos a esto. Entonces una pregunta válida sería, ¿cierto? ¿Cómo tú estás perseverando en el propósito de Dios? ¿No? ¿Cuál es la convicción de gracia que tú tienes del favor de Dios sobre tu vida? ¿Qué es lo que tú crees de ti mismo? ¿Te has preguntado? ¿Qué pensará Dios de mí? Porque te hice la pregunta, ¿qué pensaría Dios en aquel momento? ¿No? Y él se frotaba las manos. Quiero ver la cara de Nabucodonosor. Porque su rostro se demudó, Dios mío, esos ojos le destilaban fuego, ¿no?
Y esos varones le dieron una gran lección. Entonces, una pregunta que sería válida después de estar edificando todo este tiempo, de estar edificando el carácter del Hijo, ¿no? ¿Cómo has salido en medio de la prueba? 2 años hablando del carácter del Hijo. ¿Cómo has salido de la prueba de tu carácter? Del fuego de la prueba de tu carácter. ¿Cómo has salido? Ay, olor a humo. Algunos dirán, olor a humo, pastor. Y otros, se me quemaron todas las ropas. Y otro parece, salí vivo, todo quemado, pastor, pero salí vivo. Entonces yo quiero que tú evalúes cómo has salido en medio de todo este tiempo de edificación, cómo has salido en medio de la prueba. Pastor, estoy en el esqueleto, algo me quedó, no, me quemé entero, pero aquí estoy caminando no sé cómo. La idea es saber cómo ha sido la evolución, cómo ha sido el crecimiento, la madurez. Porque tenemos que entrar a evaluar. ¿Cuántas de las cosas que Dios ha aprobado en ti han salido indemnes? Que de pronto, yo sé que tú pasaste un momento de prueba y yo oye, ni olor a humo tienes. No, pastor, aquí estamos enteritos. Emocionalmente sufrí, pero no dejé que me dañara esto. Renuncié. Amén. Entonces, una pregunta que sería válida. ¿Cuánto del Hijo está manifestado en ti? ¿Cuánto del Hijo está manifestado en mí? Aquí puse 3 hombres. ¿Cuánto de Sadrach, Mesach y Abed-nego está manifestado en ti? Sin compararte con Cristo, solamente con ellos. No quiero llegar a Cristo, a lo mejor te voy a poner una estatura muy alta. Pero ya, con Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿cómo andas con ellos? ¿Cómo te sientes? Bueno, pastor, en algo me parezco. Tengo el puro turbante, pero algo que sea, ¿no? ¿Cuántos de ellos tienes? Porque la idea es llegar a Cristo. ¿Cuánto de Cristo tenemos? Recuerde que estamos edificando el carácter del Hijo. ¿Cuánto del Hijo tenemos? ¿Cuán lavados hemos sido de la palabra? ¿Cuánto lavamiento ha habido? Y en verdad hoy soy una persona que ha sido lavada de los prejuicios de la religiosidad, de cosas que me enseñaron que no fueron acertadas, que no fueron precisas. Cuánto mal comportamiento, aún siendo parte de una iglesia. La palabra de Dios me ha lavado y me ha limpiado y hoy puedo entender que tengo un carácter formado. Entonces, quien vive por convicción no le tiene miedo a las amenazas de un sistema, ya sea religioso cual sea, porque cuando hay convicción y perseverancia en lo que se cree, habrá prevalencia. ¿Qué fue lo que hizo Sadrach, Mesach y Abed-nego? Perseveraron en lo que creían. Y cuando vino la opresión del sistema, siguieron creyendo. Porque el sistema probó la altura, la anchura, el poder, el posicionamiento, la emergente grandeza que Dios estaba derramando sobre ellos. Ojo, era emergente, porque cuando pasaron este fuego de prueba, ahí sí que fue manifiesto, porque Nabucodonosor los puso en los lugares más importantes. Entonces, mientras tú estás siendo probado, Dios está preparando lugares por causa de que tú saliste airoso, victorioso, más que vencedor, de aquello a lo cual Dios te sometió. Escucha bien, Dios es el que somete a prueba. Porque Él quiere cerciorarse de que sobre aquellos sobre los cuales va a depositar la causa eterna, necesita probar que están aptos y capacitados para llevar estas grandezas. Amén. Así que, hermanos, amados, cuando tú llegaste al Señor, llegaste a cosas altísimas. Llegaste a lugares gloriosos. Para poder manifestar esas mismas grandezas de donde tú estás en este sistema, como Sadrach, Mesach y Abed-nego. Entonces, quien vive por convicción no le tiene miedo a las amenazas de un sistema. Dime que este sistema no te amenaza. Claro que sí. Cuando tú dependes de gente
Cuando tenemos ahí a Janito que está estudiando para abogado, va a llegar el día que va a ser un buen abogado, un excelente abogado, sin lugar a dudas. Va a ser notable porque tiene la gracia, posee el carisma de Dios. Pero cuando lleguen las propuestas y una persona llegue y le diga, mira, yo quiero que defiendas mi causa. Ok, vamos hablando cuál es la causa. Bueno, el tema es que lo que están diciendo es verdad, pero yo quiero que tú me defiendas y me saques ileso. Entonces él va a tener que ver qué es más importante. Si su reputación en este sistema o la reputación que Dios le ha dado en los lugares celestiales. Y eso va a ser probado. Los que son contadores aquí ya hemos hablado del tema. Es mejor que de los 40, 50 clientes que tú puedas tener, si 30 quieren hacer trampa, es mejor que te quedes con los 20. Y así sucesivamente. Porque este sistema te va a sobornar. Si tú no calificas para poder confrontar este sistema, no puedes confrontar los sistemas espirituales. Si esto natural, que es perecedero, te dobla la mano, tú no estás calificado para los más altísimos cargos espirituales que Dios tiene agendado para su pueblo. Por eso, amados, nuestros jóvenes, y vuelvo, insisto en esto, nosotros tenemos una juventud muy hermosa, pero que está lidiando con situaciones muy críticas. Y si nuestros hijos no están establecidos en verdades eternas, y a ellos les gusta la temporalidad, porque a los jóvenes les gusta la temporalidad, no podemos negar eso. Si a los jóvenes les gusta la temporalidad, entonces tú estás teniendo un problema. Que la gloriosa manifestación del propósito que comenzó en ti, que va a ser traspasada a tus hijos, va a estar críticamente expresada en el futuro. Si esto no lo arreglamos hoy. Y tenemos que arreglarlo por causa de la palabra y por causa del propósito eterno. Amén. Entonces, quien vive por convicción entonces no tiene miedo a las amenazas de este sistema, sea cual fuere. Segunda de Timoteo capítulo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la autoridad, el poder para imponernos como se impuso Sadrach, Mesach y Abednego en el pasado. No. Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué fue lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Vivieron por fe. Y dice, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Retrocedieron ellos? No. ¿Agradó al alma de Dios? Sí. Perfecto, este texto calza perfectamente en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. No agradará. Si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás siendo confrontado y retrocedes, ten en cuenta ya, el simple hecho de retroceder, de pensar retroceder, ya no agrada a Dios. Pero nosotros, dice el apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con estos tres israelitas? ¿Qué pasó con ellos? Fueron preservados. La misma palabra dice que el que quiera guardar su vida, ¿qué pasará con él? La perderá. Y el que la pierde, ¿se dan cuenta? Esto tiene que ver con esto, amado. Esto tiene que ver con estas verdades. Nosotros tenemos que salir de esos ambientes de temporalidad cuando estamos tan metidos en cosas temporales. Eso cuesta definirlo, hermano, cuesta definirlo. Pero tenemos que llegar a la convicción y al entendimiento de que la temporalidad no nos puede dañar, no puede ponernos en situaciones críticas para con Dios. Dios no es digno que tú tengas que estarlo comparando con la temporalidad. Tú no tienes por qué luchar con temporalidad cuando Él es eterno. O sea, ni siquiera se admite un análisis de esa naturaleza. Entonces tú necesitas estar alineado a estas verdades gloriosas. El apóstol Pedro en su carta, en primera de Pedro capítulo 1, verso 1 al 13, nos exhorta a los privilegios otorgados a las generaciones presentes.
no entendiendo en su tiempo, porque ni el apóstol entendía en su tiempo el nivel de guerra espiritual que esta iglesia enfrentaría el día de hoy. Y nos aconseja en forma muy precisa, muy exacta. El apóstol Pedro en aquel tiempo ya nos estaba hablando de cosas que ni él ni siquiera entendía en toda su magnitud. Y él dice, los profetas que profetizaron de la gracia, mire, él estando en un tiempo presente hablaba de los que habían hablado de la gracia que él, en el tiempo apostólico de la iglesia, estaba disfrutando, pero aún el mismo apóstol Pedro hablaba de cosas que venían más para acá, que ni siquiera él podía vaticinar, ni siquiera podía ni siquiera descifrar. Y él dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada. Los profetas, mire, hablaron de una gracia que tan solamente hablaron de ella, pero no era para ellos. La gracia destinada a vosotros. El apóstol dice, no dice nosotros, dice vosotros. O sea, ni él estaba siendo participante en toda su magnitud de lo que Dios le había mostrado a los profetas. Él era portador de aquello, pero era para vosotros, para allá era. Para las generaciones, las que venían. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. A esto se los reveló que no para sí mismo, sino nosotros, y aquí se incluye. ¿Por qué? Porque él fue parte de la iglesia primera, ¿no? Aquí se incluye. Nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan, pero no pueden. Los ángeles nos observan a nosotros. Si los ángeles quieren saber algo glorioso, tienen que mirar a la iglesia, porque la iglesia está destinada para hablar estas verdades eternas. Tú imagínate el cielo mirando hacia abajo, porque a nosotros nos fue delegada esa más alta función gubernamental de gracia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche, la Biblia dice, y quiero poner énfasis solamente en el tema de las glorias, dice, los sufrimientos de Cristo, el verso que habla de la gloria de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Me gusta mucho esta palabra glorias, ¿no? Porque habla de muchas, no habla de gloria en sí mismo, de un hecho puntual, sino de las glorias. Y para esa frase, ¿cierto? Y las glorias que vendrían tras ellos, esos acontecimientos. Y dice, la palabra gloria aquí se usa, la palabra en griego es doxa, con X, doxa. Y esa palabra denota primariamente opinión, estimación, reputación. Es la opinión que la gente va a tener de ti por causa de esa gloria. O sea, la gente cuando tenga una opinión, es una opinión de admiración. ¿Por qué? Porque tú vas a estar cargando algo divino, tú vas a estar portando algo celestial. De ti se va a estar desprendiendo esto glorioso que también admiró a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, cuando ve a Sadrach, Mesach y Abednego no sucumbir ante el fuego, fue imposible que él no quedara asombrado, anodadado, que quedara impactado. ¿Cómo es posible esto si el horno fue encendido 7 veces? Es imposible que una persona quede indemne, que no quede dañada con un fuego de prueba a ese nivel. Esa es la gloria. Estas glorias ya estaban destinadas. Pero ¿qué hizo Dios? Dios estas glorias las mostró en el pasado para que nosotros pensáramos, si esas glorias eran glorias, ¿cuántas no serán las mismas glorias que Dios nos hará vivir y manifestar en este tiempo presente? Amén. ¿Tú me estás entendiendo en esta mañana, hermano? Estás tratando de pensar hacia dónde Dios me quiere llevar. Hacia dónde Dios me quiere llevar y dónde va a expresar esa gloria. Porque esta gloria que Dios va a expresar es en función de que los que no creen, los que tienen por Dios a otros dioses y no tienen al Dios eterno, se asombren como Nabucodonosor. Queden anodadados, queden impactados
queden asombrados, queden sin palabras ante una eventualidad como esta, donde tú vas a ser el instrumento para expresar esa gloria. Entonces, por eso, doxa primariamente significa opinión, estimación y por último, reputación, porque cuando la gente tenga una opinión de lo que está sucediendo contigo, no, es imposible que tú no tengas una gran reputación, porque estás cargando algo divino. Amén. Ahora, cuando yo digo esto, hermano, todo esto viene por causa de los fuegos de prueba. O sea, antes que venga tu reputación, esa opinión valerosa que la gente va a tener, ese asombro que la gente va a tener de ti, vas a tener que pasar un fuego de prueba. Es necesario. Así que los que quieran una opinión gloriosa de quién tú eres, donde la estimación va a ser inevitable, que tú seas estimado, es imposible que no seas estimado. ¿Por qué? Por lo que reposa en ti. Por esa convicción con la cual tú defiendes tu fe, tu llamado. Cuando tú te niegas a todo por no negociar el llamamiento que Dios tiene sobre tu vida. ¿Tú crees que la gente no te va a estimar? Porque la gente te va a estimar, ¿sabes por qué? Porque te va a mirar y te va a decir, oye, tú en verdad es imposible no amarte. ¿Por qué razón? ¿Y por qué? Tú le puedes preguntar por qué. Porque una persona que deja todo esto por tener estas convicciones tan altísimas que es imposible verlo en forma natural en un mundo tan temporario, es que yo no puedo entender que tú puedas hacer esto. Por eso Nabucodonosor, cuando le dice, ¿qué Dios es el que podrá librarlos de su mano? Él tenía todo el poder, él tenía el poder de matar y de dejar con vida a quien quisiera. Por eso la arrogancia de Nabucodonosor. Entonces, significa entonces opinión, estimación y reputación. Y siempre, cuando es de opinión, es de buena opinión. El diccionario lo exalta. O sea, la gente cuando tenga una opinión va a ser una buena opinión, de asombro, de alabanza, de honor, de gloria, de aparición, inspirando respeto, magnificencia, manifestación de gloria. Que esto es precisamente lo que le pasó a Nabucodonosor. Quedó asombrado ese hombre. O sea, si seguramente Nabucodonosor pensó, y yo que creía que tenía gloria, estos sí que tienen gloria. Porque no fue que levantó esa estatua para gloria y grandeza de su nombre y todo eso. No, Dios le demostró a quien Él quiere engrandece. Y ese horno de fuego, de prueba, ¿qué fue lo que hizo? Engrandeció a 3 hombres que estaban destinados a la muerte. Así que, hermano, cuando un fuego de prueba se levanta para que tú seas destinado a la muerte, prepárate porque la asignación sobrenatural, magnífica y gloriosa de Dios está a las puertas. Amén. Es imposible, entonces, a la luz de todo esto, que aquel que haya conocido la herencia del propósito eterno retroceda. La iglesia de Cristo está llamada a administrar los asuntos eternos en un mundo gobernado por lo temporal. La realidad es que Dios no está buscando una iglesia institucionalizada que se concerta con el sistema para no estorbar ni denunciar cuando así lo amerita y sea necesario, sino que Dios busca una iglesia que cargue la simiente de Cristo para que ésta sea compartida con aquellos que desean y anhelan abandonar los sistemas contaminados e infructuosos del tiempo presente. Cualquiera sean estos, iglesia, empresas, fábricas, gobierno, cualquier tema que esté totalmente infectado, tenemos gente íntegra que necesita conocer estas palabras y necesita conocerla a través de tu testimonio y mi testimonio. Porque el testimonio de Sadrac, Mesac y Abednego, sin tomar en cuenta el testimonio de todos los apóstoles que murieron, todos murieron en forma trágica, pero sin contarlo aquello, sino que ya viendo que las glorias que venían, las que vivieron los apóstoles, pero también los que vivieron, los que administraban estas cosas que eran para nosotros, ya ellos venían vaticinando cuáles eran las glorias a las cuales Dios nos llamaba si permanecíamos fieles, impermeables ante las propuestas de este sistema
leales y fieles ante el llamamiento de Dios. Dios estaba mirando eso. Ya, dándonos ejemplo, a la iglesia la comprometió este fuego de prueba y murieron en ello, pero jamás transaron. Entonces, ¿cómo tú estás edificando la casa? Porque el fuego va a probar tu casa. Y la va a probar. Yo no puedo decirte que no va a ser probada tu casa. Mire, aunque usted no lo crea, si hay algo que yo me preocupo en la casa, cuando ponemos la estufa a leña, Dios mío, siempre me preocupo. Dios mío, es todo de madera aquí, una chispa me quema todo. Entonces yo estoy constantemente, ves que meto un palito, meto 2 o 3, trato de que no haya muchos palitos ahí, porque si no se me enciende demasiado y eso. Me preocupo de eso. Le prometo que siento que estoy preocupado. Miro cómo la instalé, si la instalé bien, la reviso. Mire, hace 4 años que la instalé, todavía la reviso. ¿Por qué? Porque me cercioro si en verdad lo que hice, lo hice bien. Y lo reviso constantemente. ¿Por qué? Porque tú tienes que revisar constantemente lo que edificas. Constantemente tienes que edificarlo. Revisarlo, lo que has edificado. Ser edificados y poder ser colaboradores que podemos contribuir a la edificación de los asuntos eternos. Escuche bien esta frase. Ser edificados y poder ser colaboradores que podemos contribuir con la edificación de los asuntos eternos nos quita el enfoque de lo que perece para enfocarnos en lo que permanece. Si tú eres una persona que edifica, enfócate en lo que permanece, no en lo que perece. Aprende a identificar, por favor. Aprende a hacer distinción entre lo que persevera en el tiempo y lo que es irrelevante, lo que no es necesario en tu vida. Por favor, aprende a ser una persona que sepa distinguir entre lo banal y lo eterno. Es por eso que en este tiempo presente Dios traerá gran definición en sus hijos y en su iglesia. El concepto edificar se deriva de la palabra griega oikodome y significa edificar y construir. En el sentido figurado, la palabra edificación en el lenguaje bíblico se refiere a lo que promueve el crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos ser promotores de estas verdades donde no estén siendo manifestadas, pero siempre con un espíritu de humildad y mansedumbre que caracterice a una persona que está siendo transformada día a día. Tú para edificar necesitas ser una persona que caracterice la imagen de Cristo. Si tú estás creciendo, sé bondadoso, sé clemente, pero con convicción enseña. ¿No? Enseña con convicción, pero sé cauteloso. Nunca abandones la sinceridad, ¿cierto? Nunca transes la verdad, pero hazlo con ternura. Pero aquel que peca sistemáticamente, tienes que ser muy firme con él. ¿Por qué? Porque está en peligro. La persona que sistemáticamente cae en el mismo error, hay que ser muy riguroso con ella. ¿Por qué? Porque tiene problemas de conducta. Pero eso no quiere decir que tú no le ames. Sé riguroso en enseñarle. Pero no abandones la misericordia y la piedad con ella, porque es un alma que necesita ser rescatada. Pero hay que ser riguroso con ello. Claro que sí. Entonces, en el sentido figurado, la palabra edificación en el lenguaje bíblico se refiere a lo que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos ser promotores de estas verdades donde no estén siendo manifestadas. Siempre con humildad y mansedumbre. Considerándote a ti mismo, que también estuviste ahí. Ahora estás acá. Subiste este nivel, claro. Creciste, maduraste. Pero sigues siendo una persona que puede estar proclive a retroceder si no está revisando constantemente lo que ha edificado. Por eso revisa lo que has edificado, revísalo una y otra vez, revísalo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, con 40 años casi de evangelio, yo puedo decirte que hoy la palabra ha sido muy enriquecida y hoy podemos madurar en forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque las verdades están siendo reveladas y están siendo maximizadas, enriquecidas. Las mismas verdades que nos hablaron hace 40 años atrás, hoy están siendo potenciadas y maximizadas, lo que nos está permitiendo que madurar en una forma mucho más proactiva. Entonces, de acuerdo a esto, lo opuesto a icónome, que es edificación, es catástrofe. La pregunta que debemos hacernos
y que debe hacerse toda persona, ¿no? El que está edificando. ¿Cuál de estos dos modelos tú vas a preferir? ¿Edificar o destruir? Porque todo lo que no sea edificado correctamente, tarde o temprano colapsará. Lo que no contiene los rigurosos protocolos divinos tiene fecha de caducidad. Lo que no ha sido edificado con materiales nobles del reino de Dios, que es donde están los recursos acreditados dignamente por su palabra, ese lugar, si no está edificado con esos materiales que están acreditados, que están confirmados, ese lugar no es un lugar seguro. Todo lo que no se edifique, todo material, todo recurso que no se sacó del cielo y se edificó en la tierra, ese lugar es un lugar inseguro. Pero todo aquel que edificó y sacó el material, el recurso, la instrumentación, los diseños, lo rescató desde ahí, ese es un lugar seguro para habitar. Y es ahí donde tenemos que estar. Termino con este texto, 1 Corintios capítulo 3, 14 y 15. Por favor, ponlo ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor. Si permaneciere, estos son los textos que vienen después de los que nosotros leemos cada semana. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Qué fue lo que recibió Sadrach, Mesach y Abednego? Recibieron buena opinión, gloria, magnificencia, alabanza, honor. Recibieron todo aquello. Pero además de todo eso, que tiene que ver con el tema espiritual, ¿qué más sucedió? Los promovieron en lugares terrenales de gobierno. O sea, lo uno va de la mano de lo otro. Pero recuerda, Dios va a hacer siempre prominente que lo espiritual se establezca para que cuando se te conceda lo natural de acá, tú puedas tener el carácter para poder administrarlo con honor, con honra y con gloria. Amén. La persona que ha sido equipada, la persona que ha sido educada en Dios, la persona que ha sido formada en Dios, la persona que ha sido elaborada con los preciosos materiales del reino de Dios, va a dar a luz esto. ¿Va a dar a luz qué? Que todo aquello en lo cual ponga sus manos lo va a mantener en el tiempo. Pero más allá de mantenerlo, lo va a hacer prosperar. Y si lo hace prosperar, tiene la capacidad para instruir a otros en lo mismo que él fue instruido. Por eso nosotros somos tan solamente depositarios de su gracia. Si Dios a ti se ha dado buena opinión de ti, si te ha dado gracia, buena opinión de la gente, porque eres una persona estable, eres una persona que está siendo proyectada en la vida, estás compartiendo lo que Dios te ha dado, estás siendo generoso con la gracia de Dios, no tengas duda de que las promociones futuras van a ser en la misma magnitud de tu generosidad presente. Por eso hoy necesitamos ser muy generosos con las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Tienes una altura espiritual? Gloria al Señor, compártela. ¿Tienes gracia sobreabundante? Compártela. Eres una persona sobre la cual hay testimonio, no tan solamente de salvación, de gracia, sino que también superaste pruebas, superaste situaciones, saliste indemne, ni olor a fuego hay en ti. Compártelo. ¿Para qué? Para que el que está por vivir aquello entienda que la prueba que fue superada en ti, también puede ser superada en ella. Y esto significa, esto se enseña para que nosotros podamos edificar gracia sobre gracia. Gloria sobre gloria. A eso nos ha llamado Dios. Y esa es la grandeza de este llamamiento. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que su gracia sobreabundante siga haciéndonos superar la meta de ayer, nos permita superar la de hoy y nos prepare para la de mañana. Oramos brevemente al Señor. Padre, te damos